Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha ordenado la imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda entre 2000 y 2004 y de nuevo entre 2011 y 2018, por presuntamente haber utilizado su posición en el gobierno para favorecer a empresas gasísticas mediante cambios legislativos y reglamentarios a cambio de beneficios económicos. Según ha revelado La Vanguardia, Montoro estaría al frente de una presunta trama integrada por 28 personas físicas y 6 entidades jurídicas a quienes se atribuyen 7 posibles delitos. Estos son cohecho, fraude a la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El auto judicial citado por el medio sostiene que la investigación apunta a la existencia de una organización en la que varios implicados ocuparon altos cargos en el gobierno y la administración central, desde donde habrían tejido una red de influencias con el objetivo de obtener beneficios económicos. ¿Tenía usted una empresa gasística? Pues entonces podía acudir al despacho de abogados fundado por Montoro. Y entonces, contratando ese despacho de abogados, pues Montoro se dedicaba a influir en que se aprobaran cambios legislativos o reglamentarios que le beneficiaran a usted y a su empresa gasística. Vamos, que según el juez, Montoro era un corrupto de tomo y lomo. Lo que hacía Montoro no se diferencia de lo que hacían Ábalos o Cerdán. Ábalos o Cerdán pues cobraban dinero de empresas por beneficiarlas. Montoro cobraba dinero de empresas por beneficiarlas. En ambos casos, porque tenían el poder, tenían el acceso a la capacidad legislativa o a la capacidad reglamentaria o a la capacidad de resolución de concursos necesarias para hacer esos favores a aquellos empresarios que previamente pagaban por caja. Es decir, Cristóbal Montoro era un corrupto. Y hay un problema, que es que Cristóbal Montoro era el ministro de Hacienda, todopoderoso ministro de Hacienda, y si no me equivoco era vicepresidente de Mariano Rajoy. Con lo cual, pues nos podemos hacer una pregunta, igual que todos sospechamos que si Ábalos o Cerdán se corrompían, es imposible que no lo supiera Pedro Sánchez, pues con Montoro nos podemos hacer la misma composición del lugar. ¿No lo sabía Mariano Rajoy, que su ministro de Hacienda era un corrupto, que su ministro de Hacienda cobraba por hacer favores a empresas a cambio de influir en la legislación o la reglamentación? ¿En serio? ¿No lo sabía? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Hasta qué punto los 40 últimos años de la historia de España, con su lenta degradación institucional, con su lento ceder a todas las fuerzas separatistas, con su lento destruir de la nación, destruir la nación española, hasta qué punto esa historia se puede explicar por el simple hecho de que los dos principales protagonistas de esos 40 años, es decir, el PSOE y el PP, no eran sino un atajo de corruptos? Por ejemplo, ¿puede ese hecho, es decir, que eran un atajo de corruptos, explicar que de cara a la galería pues lleven mucho tiempo supuestamente enfrentados y siendo el uno oposición del otro, pero sin embargo luego llegan a todo tipo de acuerdos entre ellos? Podría ser una explicación, que es que todos están metidos en lo mismo, que es en forrarse utilizando el poder. ¿Realmente el PSOE o el PP creen en algo?
¿Tienen alguna idea? ¿Tienen algún concepto ideológico? ¿Tienen alguna aspiración que tú puedas calificar de, pues, no sé, desinteresada? ¿O realmente a lo único que se han dedicado es a robar lo que han podido, cuánto han podido y cómo han podido? ¿Quién sabía lo de Cristóbal Montoro? ¿O no lo sabía nadie? Rajoy, pues hombre, dudo que no lo supiera. Rajoy controlaba el gobierno. Rajoy era el primer ministro, se supone que tenía un ministro de Justicia y un ministro de Interior. Nadie les informaba de lo que estaba haciendo Rajoy. Perdón, Montoro. ¿Lo sabía Rajoy? Pues probablemente sí, como Sánchez probablemente sabía lo que hacían Ábalos y Cerdán. Pero ¿quién más lo sabía en el gobierno? ¿Los compañeros de Montoro en el gobierno sabían a lo que se dedicaba a través de su despacho de abogados? ¿No corría ningún rumor en el gobierno de Rajoy? La verdad es que es asqueroso. O sea, 40 años de corrupciones diversas de unos y de otros. Así está España hecha unos zorros. ¿Se han dedicado a defender a los españoles? Cero pelotero. Se han dedicado a defender a España en abstracto. Cero pelotero. A lo que se han dedicado es a llevarse lo que han podido y como han podido. En fin, tenemos una crisis migratoria que ha estallado en Torre Pacheco. Dice Sánchez que se ha ido a África a ensalzar la inmigración, no sé, supongo que querrá traerse algunos otros cientos de miles de futuros ciudadanos que contribuyan al bien del país. Dice Sánchez que la inmigración es una bendición y que España también fue antiguamente un país de emigrantes. Escuchen. Durante su visita oficial a Mauritania, el presidente Pedro Sánchez recordó que España fue un país de emigrantes, en una clara alusión a los recientes altercados ocurridos en Torre Pacheco. Bien, tiene que ver con el desarrollo, pero no solo con el desarrollo de países que hoy en día son origen de la migración, como es Mauritania, sino con el desarrollo de países receptores de la misma, como es el caso de España. Hoy España, no lo olvidemos, también ha sido un país hoy receptor, pero hace tiempo fue un país de emigrantes, de españoles y españolas que vieron partir a otras regiones del mundo en busca de las oportunidades que no tenían en su país. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. Así pues, querido presidente, querido amigo, como he tenido ocasión de decirle esta mañana, esta reunión de alto nivel entre Mauritania y España es sin duda el punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación y estamos decididos a seguir avanzando juntos en esa dirección. Gracias. Las declaraciones se produjeron en el marco de la primera cumbre de alto nivel con el gobierno de Mohamed Ould Ghazouani. Además, que es la tercera vez en año y medio que Sánchez visita Mauritania, un país clave en la ruta migratoria desde el África subsahariana hacia Europa, especialmente hacia Canarias debido a la creciente desestabilización del Sahel. España y la Unión Europea han comprometido más de 300 millones de euros en ayudas para fomentar el desarrollo local y frenar la inmigración irregular. En ese contexto, Sánchez destacó la importancia de impulsar una migración ordenada y de cooperación con los países de origen y tránsito. Que dice Sánchez que España también fue en tiempos un país de emigrantes. Oiga, señor Sánchez, ¿sabe cuántos españoles han emigrado desde que está usted en el poder? Entre 2019 y 2024 las estimaciones son que entre 400.000 y 600.000 españoles en edad laboral han emigrado de España. Usted ha conseguido
que muchísimos jóvenes se tengan que ir fuera de España para buscarse la vida. Así que, ¿por qué habla en pasado? España fue en tiempos un país de migrantes. No, España, gracias a usted, es un país de migrantes hoy. Eso para empezar. En segundo lugar, los emigrantes españoles, pues ¿a dónde se van? Pues mire, conozco casos. Al Reino Unido, a Holanda, a Francia. ¿Sabe usted qué pasa con esos españoles que se van allí? Pues que van a trabajar y no se dedican a violar a nadie, ni a asaltar a punta de navaja a nadie en los países a los que van. Vamos, que es una migración que es bienvenida en esos países de destino, porque es gente que va a ocupar puestos de trabajo con eficacia y sin dar problemas a nadie. ¿Cómo se atreve usted a comparar la avalancha migratoria que estamos teniendo con la emigración que en tiempos se produjo de manera masiva en España o que se está produciendo ahora de manera masiva gracias a usted? ¿Cómo se atreve? Los españoles que iban en tiempos de Franco, pues a, no sé, la vendimia francesa o a trabajar en las empresas alemanas, oiga, ni un problema de inseguridad, no causaban en los países de destino ninguna catástrofe. Y además, no iban a vivir de los países de destino, iban a trabajar. Y casi siempre salían con contrato desde aquí. ¿Me está usted comparando ese tipo de inmigración con una inmigración absolutamente desordenada, absolutamente irregular, donde entran por múltiples vías cientos de miles de personas sin ningún tipo de filtro, sin un contrato de trabajo, y donde como resultado de esa inmigración se están causando multitud de problemas, para empezar, de inseguridad? O sea, las cifras de delitos se han disparado con usted, señor Sánchez, y muy en particular las violaciones a mujeres, gracias a usted. Pero además no solo eso, es que esa avalancha está haciendo que se degraden los servicios sanitarios, porque no se ha aumentado la cifra de médicos para acomodar el incremento de pacientes. Se están degradando los servicios educativos, se están degradando los transportes públicos. ¿Ha invertido usted lo necesario para atender a toda esa avalancha migratoria, suponiendo que es que toda esa avalancha migratoria pues fuera algo que pudiéramos desear? Pues no. Con lo cual, incluso aunque el 100% de los que vinieran pues fueran gente que no causara ningún tipo de problema de inseguridad y fuera gente que según llega en el minuto 1 ya está trabajando y produciendo, aunque fuera así, pues resulta que si usted no aumenta la intensidad de los servicios públicos, pues los españoles nos vemos perjudicados. Los españoles y los inmigrantes que están aquí de forma legal. Así que, señor Sánchez, no me compare las cosas. Y sobre todo, no se compare usted con los gobernantes de los países a donde los españoles iban a trabajar en el pasado o a donde los españoles van a trabajar hoy. Porque esos gobernantes, pues hombre, en el caso de los españoles, pues en fin, hacen las cosas como hay que hacerlas, a través de inmigración legal y la mayoría de las veces con contrato de trabajo previo. En fin, el problema de la inmigración ha estallado. Les querría recordar yo a ustedes que el primer diputado que consigue Vox en un parlamento en España fue en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018. ¿Recuerdan ustedes el escándalo? Pablo Iglesias diciendo aquello de alerta antifascista. ¿Recuerdan ustedes la que se montaba cada vez que Vox ponía sobre la mesa los problemas migratorios en el 2019? Vamos, les acusaban de todo, ¿verdad? Bueno, pues ahora es lugar común. Las cosas que ha puesto Vox sobre la mesa son precisamente aquellas de las que se discute. Y además, Vox está ganando socialmente la discusión. Porque resulta que el 70% de los españoles respalda las propuestas de Vox en lo que respecta al asunto migratorio. 70%, incluyendo el 57% de los votantes del PSOE. Pero ayer hemos tenido, precisamente,
otro dato que refleja por dónde está yendo la sociedad española. En Cataluña, ya saben ustedes que tienen su Centro de Investigaciones Sociológicas propio, el CEO, el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán. Bueno, pues también ellos, como el CIS, sacan encuestas periódicas. Adivinen ustedes qué dos partidos se disparan en las encuestas en Cataluña. Pues sí, Vox y Alianza Catalana, es decir, los dos que tienen el discurso más duro en tema migratorio. Escuchen. Vox y Alianza Catalana se disparan en intención de voto según el último barómetro del denominado CIS catalán. Vox, que actualmente cuenta con 11 escaños en el Parlamento catalán, lograría entre 12 y 14 acercándose al PP de Alejandro Fernández, que podría caer de sus 15 actuales a 14. Por su parte, Alianza Catalana, liderada por Sílvia Orriols, experimenta un fuerte crecimiento. Pasaría de los 2 escaños actuales a una horquilla de entre 10 y 12, consolidando la tendencia al alza que ya apuntaba el anterior barómetro, que le daba 8 o 10 diputados. El PSC volvería a ganar las elecciones con entre 40 y 42 escaños, prácticamente repitiendo los 42 que tiene ahora. Junts, su principal perseguidor, continúa sin recuperarse de la fuerte caída detectada en marzo. Sumaría solo un escaño respecto al último sondeo, situándose entre los 28-30 escaños, teniendo en cuenta que hoy tiene 35. RC seguiría como tercera fuerza política con una intención de voto de 21 o 23 diputados, en línea con el anterior barómetro, lo que confirma que su suelo electoral sigue en torno a los 20 escaños obtenidos en las autonómicas de 2023. En la parte baja, los comunes con 5 o 6 diputados y la CUP con 3 y 4 mantienen cifras similares a las actuales, 6 y 4 respectivamente, y sin grandes variaciones respecto a sondeos previos. ¿Recuerdan ustedes cómo durante muchísimos años se ha dicho aquello de que Cataluña estaba dividida en dos bloques, ¿verdad? Bloque separatista, bloque no separatista. Y que esos bloques eran impermeables, que no había trasvase de uno a otro, que pasara lo que pasara siempre había recomposición entre los bloques, pero que más o menos los bloques continuaban igual. Bueno, pues todo eso ha saltado por los aires. Todo eso se ha ido a tomar viento. Ya no hay esos dos bloques. Ahora lo que hay es una situación enormemente fluida, donde los trasvases de votos ya van de todos a todos, porque los problemas han variado y ahora la principal preocupación de la gente es otra. La inmigración ha pasado a ser para mucha gente la principal preocupación y para todo el mundo de las principales preocupaciones. Con lo cual, ojo, porque se están detectando trasvases de los de Puigdemont a Alianza Catalana, de los de RC a Alianza Catalana, de los del PP a Alianza Catalana, incluso de Vox a Alianza Catalana, y a la inversa. Se están detectando trasvases pues de partidos separatistas hacia Vox, del PSOE hacia Vox, del PP hacia Vox. Aquello ya es un carajal, y es un carajal porque hasta ahora había una manera de interpretar la realidad, había un eje, que era el separatismo-no separatismo, compuesto con otro eje tradicional, izquierda-derecha, y aquello pues daba lugar a unos juegos de alianzas y de poder muy determinados, y que hasta cierto punto sí conducían a la existencia de bloques estancos. Bueno, pues todo eso ya no funciona, porque se ha añadido un tercer eje, que es el eje de inmigración sí, inmigración no. Y de repente, pues un tío que está votando toda su vida al separatismo dice, pues caramba, pues voy a votar a Vox, porque es que tienen un discurso contra la inmigración que me gusta, y no me fío mucho de los de Alianza Catalana, que también tienen un discurso aún más duro, pero vete tú a saber, porque... Y a la inversa, gente que no ha votado en su vida al separatismo dice, no, me voy a Alianza Catalana porque son los que tienen el discurso más duro. Todo está cambiando, mis queridos amigos, pero el mensaje fundamental es uno: los partidos que tengan un discurso blandito con la inmigración ilegal y sus problemas derivados, pues están condenados a ir decreciendo, porque la gente ha dicho basta, y en Cataluña está diciendo basta en dos idiomas, en español y en catalán. Bueno, en nuestro entorno, Portugal acaba de endurecer su política migratoria. Escuchen.
El gobierno de Portugal ha aprobado en el Parlamento una reforma de las leyes de inmigración y nacionalidad que refuerza el control migratorio. Entre las medidas adoptadas está la creación de una unidad policial para expulsar inmigrantes, mayor restricciones al reagrupamiento familiar y la limitación de visados laborales para perfiles altamente cualificados. También se ha aprobado crear un nuevo cuerpo de seguridad dentro de la policía que será el encargado específicamente de deportaciones, control fronterizo y supervisión de la estancia de extranjeros. Se llamará Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras, por sus siglas UNEF. El Partido Socialdemócrata de centro-derecha, que gobierna en minoría en Portugal, sacó adelante la reforma con el apoyo del partido Chega. La izquierda votó en contra y va a intentar denunciar la posible inconstitucionalidad de medidas tales como la retirada de la nacionalidad a condenados por ciertos delitos. ¡Ojo! Retirada de la nacionalidad a condenados por ciertos delitos. Pues yo apoyo la propuesta. ¿Y ustedes? Por ejemplo, si alguien ha obtenido la nacionalidad española y comete un acto de terrorismo con posterioridad, o viola a una mujer con posterioridad, ¿no creen ustedes que estaría bien retirarle la nacionalidad española? Yo creo que estaría estupendo. Vamos, de hecho en Francia eso ya se aplica hace años. Se hizo una reforma legislativa por la cual aquellos que cometan actos terroristas y que hayan obtenido anteriormente la nacionalidad francesa por naturalización, pues se les puede revocar la concesión de la nacionalidad francesa. Yo también quiero eso aquí. Deberíamos revocar la nacionalidad a aquellos que cometan determinados delitos. La nacionalidad no se le puede quitar a nadie que sea español de origen, pero a quien la haya obtenido con posterioridad por nacionalización, bueno, pues a ese sí se le puede retirar. Es lo que va a hacer Portugal. Y fíjense lo que ha sucedido. En Portugal ha operado la alianza bruselense. En Portugal ganó el centro derecha, el PP de allí. Tenía con Chega, es decir, con el Vox de allí, mayoría suficiente para formar un gobierno. ¿Pero qué ha hecho el PP portugués? Pues bueno, llegar a un acuerdo con el PSOE portugués, y el PSOE portugués le permitió la investidura, pero sin entrar en el gobierno. Y de esa manera, pues no tuvo que negociar nada el PP portugués con el Vox portugués. Sería una posible cosa que puede pasar en España después de las próximas elecciones, que el PSOE, ya libre de Sánchez, deje que Feijóo sea investido como presidente. Bueno, estupendo. El PP portugués consiguió la investidura, consiguió hacerse con las riendas del gobierno, pero en minoría. Y en Portugal, pues hay también un problema migratorio, como aquí. ¿Qué ha hecho el PP portugués? Pues decir, pues tenemos que hacer algo, porque si no, la opinión pública se nos come. Y entonces han modificado las leyes de extranjería poniéndose de acuerdo con el Vox portugués. Es decir, el Vox portugués no ha entrado en el gobierno, pero al final, si quiere hacer algo de lo que la gente reclama, el PP portugués no tiene más remedio que ponerse de acuerdo con el Vox portugués. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Seguimos hablando de inmigración hoy en Gaceta.es. En concreto, analizamos cómo el colectivo más beneficiado de las ayudas anunciadas por Alfonso Fernández Mañueco, del PP en Castilla y León, para el alquiler son los magrebíes, según reflejan los datos de la distribución de beneficiarios por origen. La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, anunció esta semana un récord de 21.000 familias beneficiadas en un nuevo plan cuyo análisis indica que los extranjeros son más beneficiados que los españoles. Menos del 9% de la población de la región se lleva más de la mitad de las ayudas al alquiler. De Castilla y León nos vamos a Francia. Allí hay bastante indignación tras la liberación del terrorista argelino Boualem Ben Said
el autor de los atentados de París en 1995. Sobre él pesan 8 muertos y casi 200 heridos. Es una decisión que ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la justicia francesa. La Corte de Apelación de París ha autorizado la liberación condicional de Boualem Ben Said, este terrorista argelino de 57 años que había sido condenado a cadena perpetua por su rol central en estos atentados islamistas en el año 95. Y nos vamos a Hungría. El primer ministro Viktor Orbán ha lanzado una advertencia a Europa, ahora que la inmigración es el centro de la mayor problemática que sufre el continente. Ha dicho el primer ministro húngaro que si se legaliza a los inmigrantes ya no hay vuelta atrás y ha insistido en que Hungría resistirá lo que él denomina el plan Soros hasta el último aliento. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves para todos.